Chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a hablar de fractura de pierna. Como definición, sabemos que fractura es una solución de continuidad, en este caso del hueso, que puede afectar la tibia y el peroné o ambos huesos en forma simultánea. La característica que tiene la pierna es que la mayoría de las veces está asociado a lesión de las partes blandas, piel o músculo, puede afectarse también los nervios y algunos vasos. Y la fractura de pierna es la fractura más frecuente de los huesos largos, por encima de la fractura de húmero y las fracturas de fémur. Tienen que tener en cuenta de que este tipo de fracturas se producen en personas jóvenes, la mayoría de las veces como consecuencia de accidente de tránsito o accidentes deportivos. Por lo tanto, estas personas, sobre todo con accidente de tránsito, tenemos el 30% que está relacionado con personas que tienen mucho riesgo de vida, pues son personas que sufrieron politraumatismo. Para hacer el diagnóstico bastante simple, uno tiene el antecedente traumático, la persona ya sea que un accidente de tránsito o un accidente deportivo, que es lo más común, caída de altura, un traumatismo directo, y de solo verlo uno ya sabe que te puede tener esta persona una fractura de pierna. La deformidad es bastante notorio desde el foco de fractura hacia distal. Después nosotros para corroborar ese diagnóstico, en general, simplemente con la radiografía, con un frente y un perfil, confirmamos lo que es la lesión. Siempre cuando son fracturas de pierna tenemos que descartar alguna fractura asociada, tanto proximal como distal, de la rodilla o del tobillo. La clasificación que más se utiliza es la clasificación de AO, que es muy similar a la clasificación de AO que se utiliza tanto en otros huesos, en otras fracturas diafisarias, como la del húmero o como la del fémur. Recuerden esto, la clasificación AO que nosotros tenemos la A, que es la A1, que es un trazo espiroideo, que recuerden por qué es más simple y por qué es A1, que vendría a ser como el más leve, porque tenemos mayor superficie de contacto, por lo tanto es un hueso de que esta fractura va a consolidar mucho más fácil. En cambio, después tenemos como A2, es una oblicua, y el A3, que es transversa, que va disminuyendo la superficie de contacto. Después tenemos lo que son los B, que son fragmentos en ala mariposa, distintos tipos, y los C son fracturas conminutas, salvo la C2, que es una fractura segmentaria. Entonces, para que vayan sabiendo, vamos repasando un poco que la clasificación de AO que ya se dio, que nosotros estamos en el segmento que es 4, que es de la pierna, y a la vez lo que es diáfisis es el número 2. Y después el resto A, B, C y 1, 2, 3, de acuerdo a la severidad de la fractura. Clasificación también es nosotros tenemos que siempre, lo que tenemos que saber para clasificarla si es, en caso de la pierna, que tenemos altas chances de que sean fracturas expuestas, nosotros primero, lo que tenemos que hacer primero es diagnosticar si fue una fractura de pierna y dentro de la fractura, si es abierto, utilizamos la clasificación de Gustilo, que ya la conocemos, y si es cerrado, utilizamos la clasificación AO. En la fractura de pierna nosotros tenemos que diferenciar si fue de alta energía o de baja energía. Lógicamente, si una fractura fue de alta energía, el pronóstico es peor porque tenemos mayor lesión de partes blandas. En cambio, si es de baja energía, las partes blandas las consideramos que están bastante bien, por lo tanto, lo que es la evolución va a ser mucho mayor, mucho mejor, perdón. Por lo tanto, nosotros ¿qué es lo que tenemos que saber? Que cuando los tejidos blandos están bien, por lo tanto tenemos una muy buena vascularización. Si nos llega una muy buena vascularización, tiene una buena cobertura el hueso, lógicamente la curación de ese hueso va a ser, o sea, la osificación del hueso va a ser mucho mejor que una persona que tiene una alteración de la cobertura, si le tuvo que hacer colgajo, otras cosas, o tiene alteración de la vascularización. A la vez, el hecho de que llegue mejor la sangre hace que sufra una mejor limpieza de la zona en caso de que haya una fractura expuesta, se consolida mejor, los antibióticos llegan mejor, por lo tanto tenemos menos chance de que esa persona sufra una infección. Por lo tanto, con todo esto, si lo recuperamos más rápido, lógicamente la función es mucho mejor. Por lo tanto, siempre mejor una fractura de baja energía, que donde no hay tanto compromiso de tejido blando, que una fractura de alta energía con mayor compromiso de tejidos blandos.
Como tratamiento tenemos tratamiento conservador y tratamientos quirúrgicos. Tratamiento conservador u ortopédico se da generalmente son fracturas de baja energía con trazo simple. Tiene que ser un trazo, por ejemplo, una 1, una 2, una 3, que son fracturas de que uno simplemente haciendo un yeso, acuérdense que para hacer el yeso, para inmovilizarlo, tenemos que inmovilizar la articulación proximal y la articulación distal como en cualquier otro segmento del cuerpo. ¿Para qué? Para bloquear y evitar la rotación. Por lo tanto, en este caso, si nosotros hacemos yeso, tiene que ser un yeso inguinopedio, que bloqueemos la rodilla y el tobillo. Lo que tiene que son tratamientos muy largos, en general son tratamientos que la inmovilización es muy prolongada, por lo tanto tenemos más chance de generar secuela por desuso y por rigideces por falta de movilidad. En cambio, el tratamiento quirúrgico, hoy por hoy se trata de la mayoría de las fracturas del cuerpo en general, de realizar tratamiento quirúrgico para darle movilidad precoz. ¿Qué tipo de tratamiento se hace? Tenemos con placas con tornillos, clavos endomedulares y en fractura expuesta con gran compromiso del tejido blando se utilizan lo que son los tutores externos. Hay dos conceptos que nosotros tenemos que tener en claro, que es que muchas veces se habla y que por ahí ustedes no saben bien qué es lo que es la rigidez y la estabilidad. La rigidez es el material que nosotros colocamos para resolver alguna fractura. Tiene que tener cierta capacidad para soportar las deformaciones. La deformación es la carga que se le da a ese hueso o la fuerza que va a recibir y que ese hueso no se tiene que deformar. Por lo tanto, o sea, tiene que mantenerse como está. Eso es la rigidez. Y la estabilidad que ustedes van a escuchar muchas veces, la estabilidad de una fractura, es que ese mismo material que lo que le va a dar es que los fragmentos del hueso no se muevan, por lo tanto, que no haya movimiento de entre los fragmentos óseos. Por lo tanto, recuerden esto, porque ustedes siempre van a ver de que van a escuchar de que dicen de que nosotros tenemos que tener reducción anatómica, estabilidad de la fractura para a través de eso poder hacer rehabilitación precoz. Por lo tanto, es fundamental de que el médico cirujano que le mande un paciente haya hecho un muy buen trabajo para que ustedes puedan trabajar mejor todavía y evitar complicaciones. Después, como tratamiento, ¿cuándo se operan? En general, recuerden que las fracturas de pierna, por lo largo que son los tratamientos, se tratan de operar casi siempre. Pero bueno, hay algunas indicaciones específicas donde se trata de operar siempre en forma precoz, o sea, lo antes posible. En un paciente politraumatizado, como cualquier paciente politraumatizado, siempre se tratan de operar la mayor cantidad de fracturas posible. ¿Para qué? Para tratar de movilizarlo y evitar complicaciones. La complicación más común de esto son el tromboembolismo pulmonar y las embolias grasas o gaseosas. Por lo tanto, se trata de hacerlo lo antes posible, tratar de hacer un tratamiento quirúrgico. Fracturas múltiples, en una persona que tiene 2 o 3 fracturas, mismo miembro, se trata de resolver lo antes posible. A la vez, si está asociado a una insoludida, lesiones ligamentarias, otro tipo de lesiones, bueno, también se trata de hacer fracturas expuestas. Siempre las fracturas expuestas son una indicación absoluta de cirugía y las que son fracturas inestables, para que vayan sabiendo. Complicaciones, bueno, recién le dijimos un poquito. La más común son las trombosis venosas profundas, tromboembolismo pulmonar y la embolia grasa. Eso tenemos que tener cuidado porque siempre tenemos que tener presente. Por lo tanto, hay que hacer un buen tratamiento profiláctico para evitar este tipo de patología. Por lo tanto, siempre es conveniente lo que son la movilidad precoz. ¿Para qué? Para estas complicaciones, por lo menos, el hecho es que circule mejor la sangre, por lo tanto tenemos menos chances de este tipo de complicaciones. Y la embolia grasa en general se da en pacientes que tienen polifractura, o sea que tienen politraumatizado también, que tienen muchas fracturas, por lo tanto nosotros siempre lo tenemos que sospechar. Y después tenemos específicas del segmento, que son en este caso la pierna, que el síndrome compartimental, recuerden, con las fracturas de antebrazo, son bastante frecuentes. Y después propia de cualquier otra fractura, que tenemos consolidación viciosa, que puede la consolidación el retardo de consolidación, que recuerden que el retardo de consolidación es cuando la fractura no consolida pasado los 6 meses. Y después de los 9 meses, en promedio se considera, y si no consolidó,
Cuando ya hay cese de la actividad osteoblástica, se considera que es una pseudoartrosis. Y después infección como cualquier tratamiento quirúrgico, que la infección del hueso es la osteomielitis. Nosotros acá, para que veamos un ejemplo nomás de distintos tipos de materiales que se utilizan, vamos a ver ejemplos rápidos nomás. Por ejemplo, esta es una fractura media diafisaria de pierna transversal. Se le colocó lo que es un clavo endomedular elástico que se llama de Enders, que hoy por hoy está en desuso. Por lo menos todo lo que tiene acceso a un clavo endomedular rígido van a preferir eso, porque esto lo único que hace los clavos endomedular elásticos es alinearlo. Esto simplemente es a modo de que conozcan que existen. Acá nosotros vemos otro ejemplo de otra fractura de pierna diafisaria y que se colocaron dos clavos endomedulares elásticos, que el problema que tiene es que no controla las rotaciones. Por lo tanto puede pasar esto, que son los desplazamientos. Por eso ya se dejaron de usar. Este otro tipo de fractura diafisaria de pierna, biósea, fíjense que está interroto el peroné. Se colocó un clavo endomedular acerrojado. Igualmente, hoy por hoy, se utilizan otro tipo de clavos endomedulares con más cerrojo distales, que son los tornillos esos distales que se ven, que son poliaxiales con distintas direcciones para que la reducción sea más anatómica y la rehabilitación sea mucho más precoz. Y que a la vez que tengamos mejor estabilidad en el tratamiento de la fractura. Dentro de las placas con tornillos, nosotros tenemos estas que son placas nuevas, que si ustedes ven acá, lo que uno busca es como si fuese un tutor interno, vendrá a ser el mismo sistema el tutor externo, pero nada más que quede por debajo del hueso. Fíjense que la placa tiene como unos pequeños arquitos, esos arquitos es para que tenga menor superficie de contacto con el hueso. Por lo tanto, de esa manera tenemos menor desperestización, menor alteración de la vascularización. Tengan en cuenta que el periósteo es por donde ingresa la sangre al hueso, mientras menor contacto tengamos, menor posibilidad de lastimar eso. Ustedes van a escuchar muchas veces lo que son placas puentes. Son placas que uno la desliza, simplemente pone 2 o 3 tornillos proximales, 2 o 3 tornillos distales y no hacer todo el abordaje completo abriendo toda la piel. Eso para que más o menos vayan sabiendo lo que son las placas puentes. Este es un ejemplo de una placa común nomás, que no es por el sistema puente, pero lo malo que tienen las placas con tornillos, porque se considera el gold standard de las fracturas diafisarias, lo que son los clavos endomedulares, porque son abordajes más chicos, por lo tanto conservamos mejor lo que son las partes blandas, o sea, tenemos menor daño de las partes blandas, por lo tanto tenemos mejor vascularización, por lo tanto ese hueso consolida más rápido. Acá vemos otro tipo de ejemplo de otra fractura tratada con placa, una placa con tornillos. Acá tenemos otro ejemplo de una fractura macroconminuta de pierna, donde se utiliza placa con tornillos. Fíjese que tiene tornillos sueltos, que son para reducir determinados fragmentos, y después se desliza la placa colocando cada tanto un tornillo para darle estabilidad. Esto para que tengan un poquito de idea de lo que son las placas con tornillos en una fractura de pierna. En la fractura expuesta, recuerden que la fractura expuesta siempre cuando son tratados en la guardia, se colocan, son los tutores externos y muchas veces pierden lo que es la piel, hay daño de piel, todo. Fíjense que en la imagen de la derecha, la piel tiene un injerto de piel, por lo tanto, lo que me indica eso es que él fue una persona que tuvo una lesión bastante importante, con un compromiso bastante de las partes blandas, por lo tanto es una de alta energía. Lo más seguro, si usted le pregunta, fue una caída con altura, fue un aplastamiento, fue un accidente de tránsito. Muy difícil, esta lesión no se va a producir en una persona que estaba jugando al fútbol. En este caso se trata con un tutor externo, como se utiliza con cualquier fractura de pierna. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Recuerden que todas las dudas las sacamos en clase. Cualquier cosa, si no, también me consultan por mensaje. Hasta luego.